Mi esposa me envió un mensaje desde sus vacaciones: he encontrado a alguien mejor. No voy a regresar. Puede seguir adelante. Yo sonreí y la bloqueé y eliminé su número de inmediato. Una semana después, ella volvió a contactarme. Pero esta vez, decía algo muy diferente. Me aseguré de que recibiera el shock de su vida. Solía creer que mi matrimonio era inquebrantable. El tipo de unión que soporta tormentas sin siquiera crujir. Durante 10 años, mi esposa Clara y yo habíamos construido una vida que, para cualquiera que la viera desde fuera, parecía perfecta. Teníamos una casa modesta pero acogedora en las afueras de la ciudad, 2 autos en la entrada, y organizábamos cenas que a menudo terminaban con risas hasta altas horas de la madrugada. Yo trabajaba como gerente de operaciones de nivel medio en una empresa manufacturera donde me había ganado la reputación de ser estable, justo y un mentor para mi personal más joven. Clara trabajaba medio tiempo como decoradora de interiores freelance, lo que le daba la flexibilidad de diseñar nuestra propia casa con toques tan perfectos que podrían haber salido de una revista. La gente solía decirnos que éramos afortunados de tenernos el uno al otro. Yo les creía. Hasta que descubrí que las apariencias pueden ser las mentirosas más peligrosas. Si disfrutas historias como esta, haz clic en el botón de suscribirte, dale like a esta historia y compártela con tus seres queridos. Clara tenía un espíritu inquieto. Aunque antes yo lo consideraba un rasgo encantador. De repente se obsesionaba con un nuevo pasatiempo, un peinado distinto o un destino exótico al que absolutamente tenía que viajar. Pensaba que era parte de lo que la hacía vibrante, que su hambre por la novedad equilibraba mi preferencia por la rutina. Pero durante el último año, su inquietud adquirió un filo diferente. Empezó a ejercitarse más de lo habitual, a arreglarse incluso cuando no tenía planes claros y a desplazarse por el teléfono tarde en la noche, escondiendo la pantalla de mí con un movimiento practicado de su muñeca. Noté esos cambios, por supuesto, pero no insistí. Me dije que todos los matrimonios pasan por fases. Presionarla solo crearía distancia. Me convencí de que confiar significaba dejarle su espacio. Luego estaba Daniel. Uno de mis empleados jóvenes, poco más de 30 años, encantador y rápido de ingenio. Lo contraté 3 años antes, cuando luchaba por impulsar su carrera, y siempre lo había visto como alguien a quien estaba guiando hacia el éxito. Tenía esa energía que hacía que la gente se sintiera cómoda de inmediato, especialmente las mujeres. Clara y Daniel se conocieron por primera vez en la fiesta navideña de la empresa 2 años atrás, y recuerdo haber pensado que se llevaban sorprendentemente bien. Ella reía de sus chistes y él parecía fascinado por ella. En ese momento no pensé nada al respecto. Después de todo, era un evento amistoso. Pero con los meses, noté que Daniel siempre parecía más interesado en charlar con Clara que con cualquier otra persona. Cuando ella venía a dejarme el almuerzo o a recogerme, lo ignoré. Confiaba en ambos. Esa confianza fue mi punto ciego. Las cosas empezaron a cambiar de manera sutil, pero innegable. Clara comenzó a visitar amigas más a menudo, pero los nombres eran vagos e inconsistentes. Sus mandados de fin de semana tardaban horas más de lo necesario y regresaba a casa radiante de una forma que no tenía nada que ver con compras o tráfico. Al mismo tiempo, Daniel empezó a pedir horarios más flexibles, alegando problemas familiares. Yo los aprobaba, sin pensarlo 2 veces, sin imaginar que les estaba dando exactamente las ventanas que necesitaban para construir su pequeño mundo secreto. Mirándolo ahora, casi me siento tonto por lo dispuesto que estaba a facilitarles las cosas. Pero en ese momento, pensé que estaba siendo comprensivo. Incluso amable. No fue hasta un jueves por la tarde, a finales de primavera, que la primera grieta en la fachada se mostró de una manera que ya no podía ignorar. Estaba en mi oficina poniéndome al día con papeleo cuando escuché la voz de Daniel desde la sala de descanso. Baja e íntima, de una forma que no coincidía con una conversación casual en el trabajo. No intentaba escuchar, pero la risa que siguió me congeló. No era su risa. Era la de Clara, un sonido distintivo, familiar, con ese tono juguetón que usaba cuando quería que alguien se sintiera especial. Me acerqué silenciosamente al pasillo, buscando una explicación, pero la puerta se cerró antes de que pudiera escuchar más. Cuando entré en la sala de descanso, Daniel estaba solo, desplazándose por su teléfono como si nada. No dije una palabra. Solo me quedé allí un momento, dejando que el peso de la sospecha se asentara en mi pecho como una piedra. Durante la siguiente semana, presté más atención. No de forma obvia, pero lo suficiente para notar que los horarios flexibles de Daniel siempre coincidían con las salidas repentinas de Clara.
También noté su creciente secretismo con el teléfono. Su negativa a dejarme tomarlo cuando vibraba, incluso si estaba al otro lado del cuarto, nunca había sido del tipo que husmea. Pero una noche, cuando dejó el teléfono cargando en la cocina mientras se duchaba, me encontré de pie frente a él, con el pulso retumbando en mis oídos. No lo desbloqueé. No pude cruzar esa línea, pero ver el nombre de Daniel en sus llamadas recientes fue suficiente para hacerme recargarme contra el mesón y mirar al techo. Algo estaba pasando, y ya no era una pregunta de sí, sino de qué tan grave punto. Aún así, no la confronté. No todavía. Parte de mí quería una prueba irrefutable. Algo que eliminara cualquier posibilidad de duda o manipulación. Las confrontaciones pueden retorcerse. Las historias pueden girarse. Conocía a Clara lo suficiente como para saber que tendría una explicación lista para cualquier cosa que no fuera evidencia sólida, así que decidí esperar, observar y dejar que ella misma se revelara. Pensé en ello como permitir que la verdad viniera hacia mí. Pero, en el fondo, sabía que también era una forma de prepararme para el golpe. La realidad se asentaba, la vida que creía tener, la ilusión perfecta, ya estaba terminada. Solo que aún no lo había dicho en voz alta. Pasé los días después de esa risa en la sala de descanso moviéndome como un hombre que actúa por rutina. Haciendo tareas que mis manos ya sabían hacer mientras mi mente caminaba en círculos, presenté informes, respondí correos y asistí a reuniones con una calma concentrada que engañaba a todos menos a mí. Por la noche, estudié los patrones que había ignorado, la clase de pilates nocturna que no aparecía en el horario del estudio, el café rápido con una amiga cuyo Instagram mostraba que había estado fuera de la ciudad. El perfume que se aferraba a Clara a medianoche como si hubiera estado bajo otra constelación. Me dije que la verdad tenía su propia gravedad. No necesitaba que yo la forzara, solo que dejara de resistirme. Para el fin de semana, había decidido que, si un tren venía hacia mí, me quedaría quieto para dejar que se revelara en vez de agitarme en las vías. El lunes siguiente, Daniel entró a la oficina con una sonrisa que intentaba demasiado parecer natural. «Buenos días, jefe», dijo, dejando un archivo sobre mi escritorio como un mago mostrando que no tenía nada en las mangas. Le pregunté por una cotización de un cliente, y él asintió con la cabeza con esa actitud confiada que mostraba cuando quería parecer responsable. «Te la entrego a las 3», prometió. «Estoy manejando algunas cosas. Temas familiares», dejó esa última frase flotando en el aire como una coartada recién exprimida. Sostuve su mirada un segundo más de lo usual y dije, tan firme como pude, «Ocúpate de lo que necesites. Solo manténme informado». Me dio las gracias y lo vi alejarse, sintiendo algo en su manera de caminar que no era nerviosismo. Exacto. Era la ligereza de un hombre que creía haber recibido permiso para desaparecer. Teníamos un plan familiar de celular, un vestigio de los años en los que los descuentos compartidos parecían románticos en vez de estratégicos. Ingresé a la cuenta esa noche con el pretexto de revisar el consumo de datos. Los registros de llamadas no podían mentir, los números se repetían con insistencia rítmica, y uno de ellos coincidía con los últimos 4 dígitos que había visto en la pantalla del teléfono de Clara en la cocina. No necesitaba el nombre, el patrón era suficiente para condenar. Aún así, necesitaba más que registros telefónicos por si alguna vez tenía que explicarme ante ella, ante recursos humanos, ante un abogado, o ante la versión de mí mismo que no podía dejar de pensar en 10 años de fiestas, vacaciones y bromas internas. Imprimí los registros y los puse en una carpeta manila como si estuviera construyendo un caso contra un extraño. Quizá lo estaba. Intenté la vía de la amabilidad indirecta y le pedí ayuda a Nadia, la mejor amiga de Clara, para planear una pequeña cena sorpresa. Nadia siempre había sido buena para leer el ambiente, podía mirar una habitación y saber quién estaba incómodo, quién mentía, quién necesitaba ser salvado. Nos reunimos a tomar un café un gris martes, y ella me estudió por encima de su taza. «Te ves cansado», dijo, sin maldad. Le dije que quería hacer algo para que Clara se sintiera vista, repitió Nadia, ladeando la cabeza, que es exactamente lo que ella está intentando mostrarte últimamente. Su tono tenía un filo que me sorprendió. Cambié de tema y ella lo permitió, pero antes de despedirnos, tocó mi manga y dijo, «Si algo está mal, no dejes que se pudra. ¿Sabes cómo se pone cuando cree que no la atraparán?». Fue la primera vez que alguien reconocía la tormenta que se avecinaba sin nombrarla. Volví a mi auto sintiéndome validado y asustado de cuánto entendía Nadia ya. Clara protegía su teléfono como si fuera un pasaporte, pero la casa estaba llena de pequeños portales que la comodidad dejaba desprotegidos. Una noche, mientras se bañaba y tarareaba bajo el sonido del agua corriendo, abrí el iPad familiar que se sincronizaba con nuestro correo conjunto.
el que usábamos para facturas y confirmaciones de viaje, y ahí estaba. Tan impersonal y despiadado como un estado de cuenta bancario, 2 boletos a Puerto Vallarta. Con salida el lunes siguiente y regreso 2 semanas después. La titular de la reserva era Clara, pero el nombre del segundo viajero no era el mío. Era Daniel. El itinerario era perfecto en su indiferencia hacia mis sentimientos, números de vuelo. Asignación de asientos, un hotel con bar para ver el atardecer y una piscina solo para adultos. Debajo de todo eso, un mensaje del conserje del hotel: esperamos con ansia celebrar su escapada romántica. Me temblaron las manos tan fuerte que tuve que dejar la tablita a un lado, y me quedé allí en la cocina, con el zumbido del refrigerador taladrándome los oídos mientras mi vida se reorganizaba en categorías llamadas antes y después. La siguiente escalada llegó con la crueldad favorita de la tecnología, un buzón de voz accidental. Daniel había llamado a Clara mientras ella estaba en la ducha, y en lugar de cortarse la llamada, su voz se coló en mis oídos cuando más tarde revisé una llamada perdida. «Hola, hermosa», dijo. Las palabras, suaves al principio, se afilaron cuando bajó la voz. Me dieron los días libres, sin problema. Se tragaron la historia de que tu mamá está enferma. Todo listo. El lunes. No puedo esperar para sacarte de aquí. No te preocupes, mantendré la discreción en la oficina. Luego rió, una risa de niño intentando imitar a un hombre. Borra esto. Lo escuché 3 veces, no porque necesitara más volumen, sino porque cada repetición tensaba algo dentro de mí hasta convertirlo en una decisión. Guardé el mensaje en la nube y lo respaldé en una unidad externa con el mismo cuidado que usarías para conservar una fotografía familiar. Esa noche, en la cena, casi arranqué la cortina de un tirón. Clara había preparado pasta y me sirvió una copa de vino llena. Estaba de buen humor, como si realmente creyera que sus mentiras eran a prueba de balas. «Has estado callado hoy», dijo, enrollando Linguini con la gracia de alguien que jamás imaginó atragantarse. «Día largo», murmuré, masticando despacio. «La gente me sorprende», ella sonrió, sin entender, o fingiendo no entender. «Así es la vida», respondió, tocando mi mano como si la intimidad pudiera invocarse por memoria muscular. «Nadia dice que deberíamos salir todos este fin de semana. Puede ser agradable antes de que me vaya a esa conferencia de diseño la próxima semana». No pestañeó cuando mintió. Casi le pregunto qué conferencia tenía playa, pero tragué la pregunta y tomé un sorbo de vino que sabía a paciencia. «Ya veremos», respondí, observando cómo su mirada me evaluaba. Empecé a prepararme como lo haces cuando el radar anuncia una tormenta y finalmente aceptas que acelerar no te permitirá escapar de ella. Llamé a Marcus, un abogado que conocía de un grupo empresarial local, y le pregunté qué debía hacer para protegerme si una separación me caía por sorpresa. «Documenta todo», dijo. «Mantén la calma, no muestres tus cartas antes de tiempo, y no te pongas en una posición en la que parezcas vengativo. A los jueces les encantan las personas calmadas», añadió. «Si hay un empleado involucrado, pisa con cuidado. Recursos humanos primero, luego yo. Si esto explota», le agradecí y me senté esa noche en el borde de la cama pensando que nada había explotado aún, pero el olor a gasolina era inconfundible. El impulso de confrontarla me golpeaba las costillas, pero mantuve mi voz tan quieta como el vaso de agua en la mesita de noche, diciéndome que el silencio podía ser estrategia, no sumisión. En el trabajo manejé a Daniel como si fuera un cable de alta tensión. El jueves, llamó a mi puerta con una sonrisa tímida y pidió licencia para la semana siguiente. «Emergencia familiar», dijo, bajando los ojos como si hubiera aprendido la contrición en un tutorial de YouTube. Abrí mi calendario, anoté una nota neutra y asentí. «Toma lo que necesites», le dije. «Envíame tu traspaso antes de que acabe el día». Su rostro se iluminó con alivio y un toque de autosuficiencia, como si ganara puntos en un juego donde superarme era un deporte. «Gracias, jefe. Usted es el mejor», dijo, y casi me reí del teatro que estaba viendo. Después de que se fue, escribí un memorándum para recursos humanos documentando la conversación y lo archivé, sin enviarlo, como si fuese una carta doblada dirigida a un futuro que esperaba no necesitar. Esa noche, Nadia me mandó un mensaje no solicitado, un relámpago de honestidad. «No sé qué historia te está contando. Pero revisa las fechas que te dio. No coinciden». Me quedé mirando la pantalla, luego la llamé. «¿Por qué me dices esto?», pregunté, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. Nadia exhaló. «Porque estoy cansada de sostenerle el bolso mientras ella camina directo al tráfico», dijo. «Porque has sido bueno con ella durante años. Y porque cuando esto explote, y va a explotar, no quiero que pienses que todos los que la queremos aprobamos la forma en que quema lo que toca». El silencio que siguió no fue incómodo.
Fue alivio encontrando un lugar donde sentarse. Gracias, dije, y lo sentí como una oración. Para el sábado, la maleta apareció al pie de nuestra cama como un huésped que no fue invitado pero se negó a irse. Clara empacaba con una eficiencia alegre, narrando un horario lleno de paneles, desayunos y cócteles de networking mientras yo doblaba ropa y escuchaba cómo mi vida se convertía en ficción. ¿Estarás bien una semana?, preguntó, cerrando la maleta. ¿2? Corregí suavemente, como si estuviera confundido. Ella parpadeó y luego sonrió. El tiempo vuela, dijo, y besó mi mejilla. La vi caminar por el pasillo y el sonido del cierre pareció resonar más que el beso. El lunes por la mañana salí temprano rumbo al trabajo y aparqué a 2 cuadras de la casa. Un coche de transporte llegó a las 9, puntual y despreocupado. Clara salió con un vestido veraniego que no encajaba con ninguna conferencia. Y Daniel subió al asiento trasero junto a ella, agachando la cabeza como si los reposacabezas fueran cámaras. No me vieron. No tomé fotos. No coleccionaba trofeos. Solo observé hasta que el auto giró la esquina y el mundo siguió girando, lo que se sintió como la verdadera ofensa. El día continuó de todas formas. En mi escritorio aprobé facturas, firmé un contrato de proveedor y respondí una pregunta sobre inventario, como si el simple hecho de su partida fuera una anotación mundana en un calendario compartido. Antes de almorzar, nadie envió un último mensaje: si necesitas un lugar para respirar, mi puerta está abierta. Escribí gracias y dejé el teléfono boca abajo. No necesitaba refugio. Necesitaba determinación. Abrí la carpeta en mi escritorio titulada Hogar. Dentro creé una subcarpeta llamada Verdad, arrastré la confirmación aérea, los registros de llamadas, el archivo del buzón de voz y una captura de pantalla de la solicitud de licencia de Daniel. Luego cerré la laptop como quien baja la tapa de un baúl sobre algo que ya no merece aire. No era venganza. Era inventario. El día en que su vuelo despegó hacia el cielo, me quedé muy quieto en mi silla y sentí una calma extraña, como si finalmente hubiese dejado de negociar con la tormenta y simplemente la hubiera dejado llover. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. Como si las paredes estuvieran aliviadas de no sostener una mentira por primera vez. Me preparé una cena simple y la comí de pie, como antes de que el matrimonio refinara mis hábitos. Lavé el plato, lo sequé y lo devolví al gabinete. Al apagar la luz de la cocina, vi nuestro reflejo en la ventana, yo presente, ella ausente, y pensé en la pregunta que nadie había insinuado sin formular: ¿qué exactamente quería mostrarme Clara? Tal vez nada noble. Tal vez solo la persona que siempre había sido cuando la novedad la llamaba por su nombre. Me acosté sin enviarle un mensaje, sin fingir que la extrañaba. Y cuando mi teléfono vibró una vez en la oscuridad con una notificación que no abrí. Sonreí ante un futuro que ya había cambiado de forma. En la quietud antes de dormir, tomé una decisión silenciosa: no la perseguiría, no la advertiría, la dejaría presionar enviar en el primer mensaje cruel. Y cuando lo hiciera, yo estaría listo. Cuando su mensaje finalmente llegó, venía con la autosuficiencia de quien cree que está detonando la última carga de un edificio en ruinas. Era tarde por la tarde, y acababa de terminar de revisar un informe trimestral cuando mi teléfono vibró con su nombre. Casi no lo abro. Parte de mí quería dejarlo sin leer para siempre, permitir que sus palabras flotasen sin respuesta en la nube desde la que imaginaba hablar. Pero la curiosidad me venció. He encontrado a alguien mejor. No regresaré. Puede seguir adelante, eso era todo. Sin saludo, sin suavizar, sin fingida tristeza. Solo un corte limpio dividiendo nuestra historia en antes y después. Me quedé mirando la pantalla, no porque doliera, sino porque no dolía. Había estado lamentando nuestro matrimonio desde hacía semanas. Ella solo llegaba tarde al funeral. La idea de que pensara que este mensaje me destruiría casi me hizo reír. Me recosté en mi silla mientras las cifras del informe se desvanecían de mi mente. La oficina siguió con su zumbido habitual, teléfono sonando, impresoras escupiendo contratos, alguien hablando demasiado fuerte en el pasillo sobre un retraso en una entrega. En otra vida, este habría sido el momento en el que mi pulso se aceleraría, el pecho se me apretaría y mis dedos quedarían suspendidos sobre el teclado para suplicar, gritar o exigir explicaciones. En cambio, sentí algo más frío y nítido: libertad envuelta en final. No necesitaba explicaciones suyas. Ya tenía la verdad archivada cuidadosamente en mi carpeta titulada Verdad. No necesitaba suplicar comprensión. Ya había entendido más de lo que ella jamás admitiría, así que hice lo más sencillo posible: sonreí, bloqueé su número y borré su contacto por completo. No fue dramático, pero sí absoluto. En ese instante, la versión de mí que alguna vez necesitó su aprobación simplemente dejó de existir. Bloquearla no se sintió como cerrar una puerta.
Se sintió como abrir una ventana en una habitación sofocante. El aire de mi vida cambió de inmediato, más ligero, más fresco, libre de la mezcla rancia de sospecha y afecto forzado que me había estado asfixiando. Me quedé unos segundos sentado, preguntándome si ella miraría su teléfono, esperando mi respuesta, ensayando cómo torcería mi dolor para justificar sus actos. Tal vez imaginó que le preguntaría quién era ese alguien mejor. Tal vez quería que luchara por ella, que demostrara que todavía me importaba lo suficiente como para sufrir. En cambio, recibiría silencio, un silencio que decía, ya no importas lo suficiente como para discutir contigo. Cerré la laptop, salí de la oficina a la hora por primera vez en semanas y caminé hacia mi coche sin pensar ni una sola vez en dónde podría estar ella o con quién. Durante los días siguientes, seguí como si el mensaje nunca hubiera llegado. Me presenté al trabajo, aprobé órdenes de compra, dirigí mi reunión de los lunes sin problemas e incluso hice un par de bromas con el personal. La ausencia de Daniel era un fantasma tácito en la oficina. Su escritorio permanecía ordenado e intacto. La planta en maceta junto a sus monitores empezaba a marchitarse por el abandono. Nadie preguntó dónde estaba. Quizás asumieron que yo le había dado permiso. O tal vez notaron que el aire alrededor de su nombre estaba cargado y que era mejor evitarlo. No ofrecí información. No tenía intención de dejar que esta historia se desarrollara en ningún lugar que no fuera mi propio calendario controlado. Si Clara pensó que me había dejado ahogándome, nunca sabría que yo ya había aprendido a nadar sin ella meses atrás. Es extraño sentirse traicionado y aún así sentir que te has quitado un peso de encima. Cada tarde de esa semana, conducía de regreso a una casa que se sentía más mía que nunca cuando ella vivía allí. Cocinaba comidas simples, ponía la música que me gustaba sin preocuparme por su estado de ánimo y me iba a la cama sin esperar el crujido de la puerta principal anunciando su regreso tardío. No husmeé en sus redes sociales ni pedí actualizaciones a amigos en común. No necesitaba saber dónde estaba porque ya sabía cómo terminaría esta historia, solo que no conocía la fecha exacta. Ella perseguía una fantasía con un hombre que disfrutaba más del entusiasmo que del compromiso. Y en cuanto llegara a la realidad, él la dejaría caer. Algunas personas no cambian de naturaleza, solo cambian de compañía. Daniel era uno de ellos. Para el viernes, casi me resultaba divertido lo predecible que todo parecía. La imaginaba en algún balcón tropical, copa de vino en mano, riéndose demasiado fuerte de los chistes de Daniel, diciéndose a sí misma que había tomado la decisión correcta. Pero también sabía lo rápido que un hombre como Daniel se agriaría en cuanto la novedad desapareciera. Que pronto la atención halagadora se convertiría en irritación, luego en aburrimiento y finalmente en retirada. No era cuestión de si la abandonaría. Solo importaba qué excusa usaría. Me imaginaba claramente la escena, ella dándose cuenta de que no tenía red de seguridad, de que no tenía a quien acudir sin tragarse su orgullo. Me preguntaba cuánto tiempo tardaría antes de que se pusiera en contacto, reescribiendo la historia como un malentendido, una broma mal interpretada, una decisión impulsiva tomada bajo estrés. Y cuando lo hiciera, yo sabía que estaría listo para responder con la misma firmeza que mostré cuando me envió aquel mensaje por primera vez. Ese fin de semana recibí un mensaje de Nadia. Nada sobre Clara, solo una foto preparando café con el texto, el mejor comienzo del día. Era simple, casi inocente, pero me hizo pensar en la diferencia entre alguien que suma silenciosamente a tu vida y alguien que te quita sin darse cuenta. No sabía entonces qué rumbo tomarían las cosas con Nadia, solo que nuestras conversaciones se sentían fáciles de una manera que las mías con Clara no habían sido en años. No había actuación, ni edición cuidadosa de la verdad. Ella preguntó cómo estaba, y cuando le dije que bien, respondió, perfecto. Mantente así. Sin ofrecer consuelo falso ni buscar chismes, ese pequeño intercambio me ancló en la certeza de que ya estaba avanzando. No hacia otra persona aún, sino lejos de quien yo había sido con Clara. El lunes siguiente, una semana después de su gran declaración, llegó el correo electrónico. La línea de asunto decía simplemente, sobre la semana pasada. Casi no lo abro, pero la parte mezquina de mí quería ver cómo giraría el derrumbe. El mensaje era breve, solo unas líneas afirmando que su texto había sido una broma, que no lo había dicho en serio y que pronto estaría en casa. Incluso añadió una frase diciendo que me extrañaba y esperaba empezar de nuevo. No había disculpas, ni reconocimiento del hombre con el que había viajado, solo un intento débil de reiniciar el juego, como si no hubiera volcado el tablero frente a mí. No respondí de inmediato. Dejé el correo en mi bandeja de entrada como una factura sin abrir. Ella había tomado su decisión y yo había tomado la mía en el segundo en que bloqueé su número. Cuando finalmente respondí,
Fui breve, he seguido adelante. No espero que regreses, sin teatralidad, sin acusaciones, sin necesidad desesperada de que admitiera nada. Solo la verdad, simple y directa. Presioné enviar, cerré el correo y seguí con mi día. La fantasía que ella perseguía había terminado. Y la fantasía a la que creía que podía regresar conmigo también. En algún lugar, leería ese mensaje y comprendería que la puerta no solo estaba cerrada con llave. Atrancada y tapiada. Y yo no sentí más que paz al respecto. Su correo sonaba como alguien intentando volver a entrar en una casa en llamas insistiendo en que el calor era un malentendido. Sobre la semana pasada. El asunto lo anunciaba como si hubiéramos compartido una broma que se salió de control. Escribió que el mensaje había sido juguetón, que la distancia la hacía dramática, que extrañaba mi estabilidad y que pronto volvería para recomenzar. No había mención de Daniel, ni explicación del itinerario que había visto, ni una disculpa que se llamara por su nombre. Reconocí la cadencia. Cuando Clara sentía que el suelo se movía bajo sus pies, reemplazaba los hechos con tono. Si sonaba lo suficientemente cálida, vaga, necesitada, la historia podía volver al guión donde ella era impulsiva, no infiel. Pero esta vez, su truco de magia se había quedado sin humo. La verdad estaba allí, paciente y concreta, mientras su lenguaje intentaba, y fallaba, convertirla en niebla. Respondí con la economía emocional que había ganado a pulso: he seguido adelante. No espero que regreses. Luego hice lo que una versión futura de mí me agradecería: aseguré las piezas prácticas que ella siempre trató como música de fondo. Cambié los códigos de la cerradura inteligente, la contraseña del Wi-Fi, el inicio de sesión de las plataformas y el almacenamiento compartido en la nube donde nuestra vida colgaba como fotos enmarcadas. Moví la mitad de los ahorros a una cuenta bajo mi nombre, dejé un rastro de papel que Marques aprobaría y configuré alertas en las tarjetas de crédito. Esto no era crueldad. Era protocolo de máscara de oxígeno. En mi hora de almuerzo, conduje a casa, me paré en el recibidor donde solíamos reír mientras nos quitábamos los zapatos y tecleé un nuevo código en el panel. Emitió un pitido de confirmación con un tono plano que se sintió perfecto. Sin juicio, solo hecho, el diluvio comenzó esa misma noche. Primero, un nuevo correo con el asunto: ¿podemos hablar? Luego una llamada de un número desconocido. Luego otra. Luego un buzón de voz. Dejé que todas sonaran. Un metrónomo marcando los últimos compases de un ritmo al que ya no bailaba. Cuando finalmente escuché el buzón, su voz salió a trompicones, áspera en los bordes. ¿Estaba bromeando, o qué? Ya sabes cómo soy. Por favor, no seas dramático. 30 segundos después llegó un segundo mensaje, más viejo y tembloroso: necesito volver a casa. Las cosas se complicaron. Las pausas contaban la historia, los sustantivos evitados. Guardé ambos mensajes y puse el teléfono boca abajo. En algún lugar, quizá en el vestíbulo de un hotel que se veía menos romántico a la luz del día, Clara estaba comprendiendo que la fantasía no negociaba con el alquiler, ni con los vuelos de regreso. Ni con un amante que la prefería cuando no le costaba nada. Me senté en la mesa de la cocina y sentí la extraña misericordia de no necesitar empatizar. El trabajo requería un tipo distinto de disciplina. A la mañana siguiente de su segundo mensaje de voz, programé una reunión con recursos humanos, cerré la puerta con suavidad y hablé como un hombre que valora su nombre. Expliqué lo que podía verificar sin especulación: la solicitud de días libres que Daniel había enviado, las fechas coincidiendo con la supuesta conferencia de Clara, la acumulación de entregables pendientes y el buzón de voz que mencionaba mantenerlo tranquilo en la oficina. No reproduje el audio. Lo resumí. Pedí ser excluido de cualquier investigación y de cualquier decisión sobre su empleo. El director asintió, agradecido por la discreción, y aseguró que ellos se encargarían. De regreso a mi oficina, pasé junto a la silla vacía de Daniel y no sentí victoria. Solo la claridad apagada de que las consecuencias no necesitan una ovación. Poco después del almuerzo, Recursos Humanos lo puso en licencia administrativa mientras revisaban el caso. Un memo insípido se envió a toda la empresa que no decía nada en absoluto. Dentro de él, el aire cambió. Daniel rompió el silencio con un correo torpe enviado a mi cuenta laboral, marcado a la 1:07 de la tarde. Asunto: conversación. Escribió que me respetaba, que el momento había sido desafortunado, que esperaba que pudiéramos mantener las cosas profesionales. Era el vocabulario de un hombre que solo había ensayado excusas, no responsabilidad. No respondí. Los límites que establecí con Clara se extendían aquí.
No le daría a nadie un escenario para fingir que sus decisiones fueron accidentes. Cerca de las 5, cerré la laptop y vi mi reflejo en la pantalla oscura. No me veía triunfante. Me veía como un hombre que había aprendido a mantenerse quieto mientras una tormenta se gritaba a sí misma hasta apagarse. En mi camino a casa, mis manos se relajaron sobre el volante, y entendí algo que mi padre solía decir cuando un trabajo se ponía feo: termínalo limpio. Las repercusiones sociales comenzaron a brotar de formas modernas y extrañas, medias verdades germinando en chats grupales como hongos después de la lluvia. Un primo me escribió para preguntar si estaba bien, con una preocupación performativa que olía a chisme reciclado. La novia de un compañero de trabajo me envió un DM diciendo que había oído que Clara estaba viajando y que esperaba que estuviéramos tomándonos un tiempo para nosotros. Mantuve mis respuestas económicas. Estoy bien, gracias. Nadia, para su crédito, no intentó sonsacarme nada. Me envió un mensaje que decía: no le debes contexto a nadie. Café, nos encontramos después del trabajo en un lugar tranquilo que no te pedía tu nombre 3 veces antes de servir. Ella deslizó un café con leche hacia mí y estudió mi rostro. Te ves diferente, dijo. No roto. Solo terminado. Le conté sobre los correos, las llamadas, el buzón de voz con su confesión tragada. Nadia no se inmutó. Ella siempre cree que el tiempo es un argumento moral, dijo. No tienes que discutir de vuelta. Para el miércoles, la forma del colapso de Clara era obvia, incluso desde la distancia. Llegó un correo torpe: Daniel y yo estamos tomándonos un tiempo. No es quien yo pensaba. 3 minutos después, mi vuelo de regreso es el viernes. 20 minutos después, por favor, no hagas esto más difícil. Dejé que sus palabras cayeran donde aterrizaban, en la pantalla. No dentro de mí. Escribí una última nota, más práctica que poética: tus cosas estarán afuera de la casa el viernes a las 5 de la tarde, no intentes entrar. La próxima semana coordinaremos un horario para hablar de logística a través de los abogados. No vuelvas a contactarme por teléfono. Veo a Marcus no como una amenaza, sino como una estructura. Luego cerré la laptop y me quedé de pie en medio de la sala que ella había curado como si fuera una revista. Los muebles se veían hermosos y temporalmente sin hogar, como si esperaran saber de qué historia formarían parte ahora. El jueves trajo ese tipo de labor mundana que se siente como un ritual. Saqué su ropa del armario y la doblé con cuidado. No como absolución, sino como una negativa a hacer un desastre. Guardé sus zapatos por pares, deslicé sus joyas en bolsitas con cierre, y envolví marcos que contenían a su familia en papel marrón como si fueran platos antiguos. Dejé intacto el álbum de bodas. Algunos artefactos se quedan en el museo para que el tribunal los catalogue. Entre cajas, respondí algunos correos. Regué la planta que le gustaba y tomé una llamada de Marcus confirmando que estábamos en terreno sólido. Sigue documentando, mantén la calma, repitió. Después de colgar, le escribí a Nadia para agradecerle por el café y por no pedirme que narrara mi dolor. Ella respondió con una sola línea. Orgullosa de tu columna vertebral. Y, de alguna manera, se sintió como una mano en la parte baja de mi espalda, guiándome hacia adelante sin empujarme. La escalada que no esperaba llegó esa tarde como un buzón de voz de una mujer desconocida que se identificó como la novia intermitente de Daniel, el tipo de título que trae su propio clima. Deberías saberlo, comenzó, la ira en su voz nítida y curiosamente protectora. Él ha estado diciendo a la gente que tú estabas bien con todo, que lo sabías y no te importaba. Lamento mi parte en esto. Él miente como respira. Guardé el mensaje con nosotros, no para acumular dolor, sino para mantener el registro limpio. Hay alivio en los hechos, incluso en los feos. Detienen la hemorragia del relato. Me senté en los escalones traseros mientras caía la tarde. Las cajas alineadas en el pasillo parecían una procesión modesta, y sentí la soledad de los finales envolverme los hombros como un abrigo que yo mismo había elegido ponerme. No estaba devastado. Estaba alerta, y estaba cansado. El viernes llegó con un brillo extraño, como si el sol hubiera hecho la promesa privada de aparecer por mí. Apreté las cajas cerca de la puerta y las llevé al porche de 2 en 2. Los vecinos pasaban paseando a sus perros y ofrecían esas medias sonrisas educadas que la gente da cuando intuye una historia. Pero sabe que es mejor no preguntar. Alrededor de las 4:30, coloqué su ropa doblada, 3 contenedores etiquetados y una funda de prendas junto a las cajas. Puse un sobresellado encima, dirigido a ella, que contenía la factura del cerrajero, una breve lista de próximos pasos a través de los abogados, y el código de acceso que funcionaría exactamente 1 hora la semana siguiente para recoger cualquier cosa que ella alegara que habíamos pasado por alto. Cuando retrocedí, el porche parecía una fotografía de un límite. La casa detrás de mí se sentía más ligera, no porque hubiera quitado a una persona, sino porque había retirado un argumento que fingía estar vivo.
A las 4:52 de la tarde, mi teléfono se iluminó con una notificación de viaje compartido que yo no había pedido. Pasajera llegando, Clara. Observé el pequeño icono del coche avanzar por nuestra calle en el mapa, esa geometría caricaturesca haciendo que algo crudo pareciera casi ridículo. Apagué la luz del porche, la luz del día era suficiente, ¿verdad? Cerré la puerta con un clic suave. Adentro, la sala contuvo la respiración. Fui a la cocina, serví un vaso de agua y apoyé las palmas en la encimera fría. Desde la esquina se escuchó el sonido gomoso de neumáticos deteniéndose, una puerta abriéndose, las ruedas de una maleta tartamudeando sobre el concreto agrietado. Por un instante, sentí al pasado intentar subir y defender su caso, luego otro sonido cortó todo, el ritmo rápido de unos pasos que conocía bien, dirigiéndose hacia una casa que ya no reconocía a su dueña. Respiré despacio, dejé el vaso y me preparé para dejar que el silencio hablara. Cuando finalmente abrí la puerta, no salí al porche, me quedé justo adentro, enmarcado por el umbral como un hombre dispuesto a entregar la última pieza de evidencia en un juicio al que ya no le importaba asistir. Clara estaba de pie al borde del porche, sus ojos saltando entre las cajas y mi rostro. Llevaba ese vestido que usaba cuando quería parecer sin esfuerzo, pero el viaje lo había arrugado. Y su maquillaje no lograba ocultar el cansancio acumulado bajo sus ojos. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó, su voz una mezcla de incredulidad y acusación, como si ella fuera la parte agraviada. No respondí con un discurso, simplemente señalé las cajas y luego el sobresellado. El peso de mi silencio la hizo inquietarse. Esto es mezquino, murmuró. Estás tirando a la basura 10 años. Quise reírme de su aritmética selectiva, que fácil le resultaba restar de ese total sus meses con Daniel, pero solo di un paso atrás y dejé que el aire entre nosotros se ensanchara. Detrás de mí, sonaron unos pasos suaves, y entonces apareció Nadia, con su mano apoyándose ligeramente en mi hombro antes de adelantarse. Vestía sencillo, vaqueros y una blusa blanca, pero su presencia llevaba una gravedad tranquila que cambió la atmósfera de inmediato. Los ojos de Clara se clavaron en ella, ensanchándose primero con sorpresa, luego con un reconocimiento lento que mezclaba traición y orgullo herido. Tú, la voz de Clara se quebró alrededor de la palabra, como si hubiera sido obligada a pasar por vidrio. Nadia no se inmutó, yo, respondió simplemente, sin malicia, solo una aceptación tranquila de que la verdad tiene dientes. La mirada de Clara rebotó entre nosotras, intentando decidir si esto era una venganza elaborada o el resultado de una traición tan impensable que no se le había ocurrido hasta ese instante. Yo seguí quieto, dejando que hiciera las cuentas sin ayudarla con la ecuación. Sus siguientes palabras salieron afiladas y amargas: estás durmiendo con mi mejor amiga. Era un intento de herirme, pero la frase mejor amiga quedó suspendida en el aire como una marca registrada de la que ya no poseía los derechos. Pensé en las noches en que Nadia me llamaba al sentir que algo iba mal. En los cafés donde no me pidió nada y me ofreció todo, en cómo había aparecido sin fanfarrias ni agendas. Tu mejor amiga, dije despacio, escogió amar a alguien que la respeta. Tú no. Vi cómo el contraataque se formaba en los labios de Clara, pero se desvaneció cuando miró a Nadia y no encontró vergüenza. Solo firmeza. La verdad era que Nadia no me había robado, simplemente estuvo allí entre los escombros, no para rescatarme, sino para ponerse a mi lado mientras yo aprendía hacia dónde caminar. Ese tipo de lealtad no necesita pedir permiso para convertirse en amor. La voz de Clara bajó a un siseo, el que usaba cuando quería parecer compuesta pero no podía contener el veneno. Eres un traidor, escupió, la palabra enroscándose en su boca como si acabara de descubrirla. Pensé en corregirla, en señalar que la traición no es contagiosa, no la contraes de la persona que has traicionado, pero no lo hice. Había aprendido que las explicaciones son solo invitaciones a más mentiras. Llámalo como quieras, respondí, mi voz tan calmada que la hizo parpadear. No cambia nada. Nadia no habló. No lo necesitaba. Su mano encontró la mía, sus dedos entrelazados con una quietud definitiva que decía más que cualquier defensa. La mirada de Clara cayó sobre nuestras manos unidas y algo se quebró en su expresión. No solo ira, sino la realización de que ya no tenía poder para dictar el final de esta historia. El sol empezaba a caer, proyectando sombras largas sobre el porche. Por un momento, la escena quedó suspendida en ámbar. Yo en el umbral, Nadia a mi lado, Clara al borde de lo que solía ser suyo. Ella se agachó y levantó una de las cajas. Más para recuperar dignidad que para aligerar la carga. Bien, dijo, su voz ahora filosa con el filo quebradizo de quien ha perdido a su audiencia. Disfrútense, lo lamentarán. La ironía flotó allí, ignorada. Se dio la vuelta y se fue, sus tacones marcando un ritmo contra el pavimento, hasta que la puerta del viaje compartido se cerró detrás de ella.
No vi el coche alejarse. Algunas despedidas solo merecen el reconocimiento de la ausencia, no la ceremonia del adiós. Cuando el sonido desapareció, el porche pareció exhalar, y el espacio que ella había ocupado volvió a ser solo aire. Adentro, Nadia cerró la puerta suavemente, como si sellara algo frágil. ¿Estás bien?, preguntó. No era la clase de pregunta que exige una fachada valiente. Era la clase que deja espacio para la verdad. Asentí, no por costumbre, sino porque lo estaba, mejor que bien, dije, sorprendiéndome por lo mucho que lo sentía. Llevamos el sobre con sus llaves y documentos restantes al escritorio, colocándolo junto a la carpeta de la verdad que había ido creciendo con las semanas. La sala se sentía más cálida ahora, no porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque el peso en el aire había desaparecido. Nadia se sentó en el sofá y dio unas palmadas en el cojín a su lado. Me senté junto a ella y, por primera vez en lo que parecían meses, dejé que mis hombros se relajaran por completo. No volvimos a hablar de Clara después de eso. En cambio, planificamos la cena. Algo sencillo pero celebratorio. No por el hecho de que Clara se hubiera ido, sino por el hecho de que el capítulo había cerrado con limpieza. Yo asé pollo mientras Nadia preparaba una ensalada. El sonido de los cuchillos y el chisporroteo llenaban los espacios donde el silencio habría sido incómodo. Durante la cena, nos reímos de nada en particular. Ese tipo de risa que no encubre nada. Y me di cuenta de que esto era lo que había estado echando de menos durante años. Facilidad. No había tensión vibrando bajo la mesa, ni dudas internas sobre el significado detrás de una mirada o una pausa. Comimos, hablamos, nos quedamos un rato más, y la noche se extendió como si nos perteneciera por completo. Cuando terminamos los platos, nos sentamos en el porche con 2 copas de vino. El aire, fresco, arrastraba el aroma a jazmín del jardín del vecino. La calle estaba tranquila, esa clase de tranquilidad que se siente ganada. Nadia se recostó contra mí y yo rodeé sus hombros con mi brazo sin pensar en quién podría vernos. Aquí no había una actuación, ni la necesidad de presentar una versión curada de la felicidad. Ella no necesitaba que yo fuera perfecto, y yo no necesitaba que ella fuera un símbolo de victoria sobre Clara. Éramos solo 2 personas que se habían encontrado justo en el momento en que ambos estaban dispuestos a ser reales. El pasado seguía ahí, por supuesto, su eco leve al fondo, pero ya no dictaba los términos de mi presente. Y por primera vez en mucho tiempo, creí que el futuro podía construirse sobre algo sólido. Cuando más tarde entré y apagué las luces, miré hacia el porche, donde las cosas de Clara habían estado apenas unas horas antes. El espacio estaba vacío, pero no se sentía deshabitado. Se sentía listo. Listo para cenas sin tensión, para mañanas sin sospechas, para el trabajo lento y constante de construir una vida con alguien que no tratara el amor como un juego donde se acumulan puntos. La mejor venganza, entendí, no era el espectáculo de que me viera con Nadia. Era vivir una vida que ya no necesitara venganza en absoluto. Ese pensamiento se posó sobre mí como una manta. Y cuando subí las escaleras, no miré atrás. Ya no había nada que ver. La mañana después de que Clara se fue por última vez, desperté con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Era una lluvia constante, sin prisa, de esas que te obligan a bajar el ritmo, a escuchar y a notar el silencio dentro de tu propia casa. Me quedé allí un momento, mirando el techo, sintiendo como la quietud se asentaba en mí, como algo ganado. No estaba esperando escuchar pasos apresurados bajando las escaleras. No había cálculos mentales sobre su humor. No había juegos de adivinanza sobre dónde había estado, solo lluvia, el crujido de la madera vieja en las paredes y el calor de una cama que no tenía que compartir con la sospecha. Me di cuenta entonces de que eso era lo que realmente se sentía como paz. No una celebración ruidosa, sino la ausencia silenciosa del caos. Y supe que no iba a renunciar a eso por nadie. Ni por nostalgia, ni por culpa, ni por la versión de Clara que existía solo en mis viejos recuerdos selectivos. Preparé café y me quedé junto a la ventana de la cocina, observando cómo el agua recorría el vidrio. En la encimera estaba la carpeta de la verdad, donde la había dejado. Un pequeño monumento a las semanas que había pasado reuniendo la realidad de mi propia vida. No era solo evidencia. Era el mapa que había seguido para salir de un lugar al que ya no pertenecía. Dentro estaba todo lo que podría necesitar si Clara decidía tergiversar la historia. El itinerario, los registros de llamadas, los mensajes de voz, los mensajes de personas que habían visto a través de ella antes que yo. No la abrí. No lo necesitaba. Solo saber que estaba allí me daba una sensación de cierre.
Como sellar una caja y etiquetarla antes de deslizarla en el estante más alto. Era parte de mi pasado, y allí se quedaría hasta que sirviera un propósito legal o se volviera polvo, lo que ocurriera primero. Nadia llegó a la cocina unos minutos después, con el cabello suelto y los ojos aún cargados con la suavidad del sueño. Se sirvió café y se apoyó en la encimera, sin preguntar en qué pensaba, sin llenar el aire con palabras innecesarias. ¿Dormiste bien?, dijo, más observación que pregunta. Asentí, sonriendo leve, mejor que en años. Ella tomó un sorbo y respondió, bien. Así es como debe ser. Había algo tan reconfortante en la forma en que lo dijo, sin juicio, sin pretensiones, que sentí otro nudo aflojarse en mi pecho. Con Clara, las mañanas habían sido una actuación. Con Nadia, simplemente eran mañanas. Y en esa simplicidad había más intimidad que en todo el calor forzado de mi antiguo matrimonio. Más tarde ese día, Márquez llamó para ver cómo estaba. Estás en terreno firme, dijo. Recursos Humanos está manejando lo de Daniel, y tu lado está blindado. Si surge algo legal. Estás cubierto, le di las gracias, y él se rió. Eres uno de los clientes más calmados que he visto pasar por algo así. La mayoría oscila entre la rabia y la negociación. Tú simplemente avanzas. Lo pensé un momento antes de responder. Eso es porque yo ya había terminado mucho antes de que ella me dijera que siguiera adelante. Colgamos, y sentí en mi cuerpo la verdad de mis propias palabras. El final de mi matrimonio no había sido un precipicio del que caí. Había sido una orilla que abandoné en silencio mientras la marea se retiraba detrás de mí. Clara tal vez creyó que me había dejado varado, pero en realidad, yo ya había encontrado otra costa. 2 días después. Clara envió un último correo. Era más largo, adornado con la cantidad justa de autocompasión para sonar a arrepentimiento. Dijo que no me reconocía, que había cometido errores, pero que no merecía ese nivel de crueldad. Me acusó de humillarla por seguir adelante tan rápido y con alguien en quien ella había confiado. Lo llamó traición, como si mi lealtad hubiera sido un contrato de por vida que ella podía romper sin consecuencias. Leí todo 2 veces, no porque dudara de mi decisión, sino porque quería ver si había algo en sus palabras que despertara el viejo reflejo de arreglar, de ceder, de buscar la paz. No lo había. Todo lo que vi fue a una mujer sorprendida por encontrarse al otro lado de la indiferencia que ella misma me había mostrado. Cerré el correo sin responder. Algunas discusiones se ganan simplemente negándose a pelearlas. Nadia y yo no celebramos ese momento con champán ni con grandes gestos. En cambio, fuimos al mercado de agricultores, compramos pan fresco y tomates y volvimos a casa a preparar el almuerzo. Era algo ordinario, casi aburrido, y fue perfecto. Comimos en el porche trasero mientras la lluvia empezaba a apagarse. El aire, fresco y limpio. Ella me contó sobre un nuevo proyecto que estaba empezando. Yo le hablé de un libro que llevaba meses queriendo leer, y la conversación fluyó sin esfuerzo de un tema a otro, sin tropezar con viejas heridas. Esa fue la verdadera victoria. No que hubiera ganado contra Clara, sino que había entrado en una vida donde ganar ya ni siquiera era el objetivo. La mejor venganza no fue reemplazarla. Fue vivir de una manera que hiciera su ausencia irrelevante. Esa noche, me quedé solo un rato después de que Nadia se fuera a dormir. Pensé en el hombre que había sido cuando Clara se marchó por primera vez. El que podría haberla perseguido, haber discutido con ella, haber intentado demostrar que valía la pena quedarse. Ese hombre había sido enterrado silenciosamente en las últimas semanas, reemplazado por alguien que entendía la diferencia entre ser elegido y ser la opción conveniente. Clara había elegido a otra persona y, al hacerlo, me había liberado de la versión de mí mismo que habría seguido recibiéndola de vuelta. No le debía el tipo de perdón que invita a alguien a herirte otra vez. El único perdón que necesitaba dar era a mí mismo, por ignorar las señales, por encoger mis propias necesidades para acomodar las suyas, por creer que el amor debía sobrevivir a cualquier costo. Antes de subir las escaleras, miré por la ventana delantera una última vez, hacia el porche donde sus cosas habían estado, esperándola aquel día. El espacio estaba vacío ahora, lavado por la lluvia. Pero todavía podía imaginar las cajas, la bolsa de traje, la forma en que ella me había mirado, como si no pudiera decidir si estaba enojada o impresionada. Comprendí que no importaba cuál de las dos hubiera sido. Yo había tomado mi decisión, y era definitiva. No porque necesitara demostrarle algo a ella, sino porque por fin había aprendido que poner mis límites no era crueldad. Era cuidado.
Cuidado hacia mí mismo, hacia la vida que quería construir y hacia las personas que realmente me valoraban. A la mañana siguiente, desperté antes de la alarma y me quedé allí, en el silencio, escuchando no la lluvia esta vez, sino la respiración de Nadia a mi lado. Pensé en lo lejos que había llegado desde aquel hombre que había permanecido de pie en su oficina, teléfono en mano, leyendo el mensaje que se suponía debía romperlo. Ese mensaje no me rompió. Me liberó, y mientras me levantaba para empezar el día, supe una cosa con absoluta certeza, fuera lo que fuera que Clara pensara de mí ahora, no importaba, mi vida volvía a ser mía, y pensaba mantenerla así. Algunas personas creen que alejarse es la decisión más difícil. Para mí, lo más difícil fue aceptar que la persona que amaba nunca iba a volver. No la versión que necesitaba. Al final, no cerré la puerta para herirla. La cerré para protegerme a mí mismo.